Les quité el apellido a mis hijos. Esta historia no es mía, lo debo aclarar, pero igual te la vengo a contar. Hace 17 años conocí a mi ex esposo, a quien voy a llamar Luis. Lo conocí en la universidad. Nos enamoramos muy rápido. En un principio las cosas marchaban bien y salimos durante casi 2 años. Él me propuso un matrimonio y yo acepté. Durante nuestro noviazgo todo marchaba bien. Él era cariñoso y dulce, pero después de casarnos me mostró su verdadera cara. Pero yo estaba muy enamorada y muy ciega, así que me hacía la vista gorda con todo. Uno de sus defectos más lamentables era su mamitis. Su mamá era una mujer demasiado controladora y metida, de esas personas que no aceptaba a nadie para su hijo. Ninguna persona era lo suficientemente buena para él. La verdad no me importaba, porque yo lo amaba muchísimo. Y por eso jamás me quejaba de las cosas que él hacía o su madre decía, porque según yo, con todo eso, teníamos un matrimonio feliz. Pasó el tiempo. Tuvimos 2 hijos, una niña maravillosa y un pequeño muy sonriente. Cuando estábamos cerca de nuestro 5º aniversario, de la nada, vino una mujer a mi casa, tocó la puerta y se presentó como Nicole. Dijo ser la amante de mi esposo. En un principio, pensé que era una broma, que tal vez esta mujer estaba equivocada de dirección y simplemente intenté cerrarle la puerta. Pero ella me detuvo. Dijo que tenía pruebas. Sacó de su bolso unas fotos y me las enseñó. Pude ver claramente a Luis engañándome con esta mujer. No lo podía creer. Le grité que se largara de mi casa. Pero ella me dijo que tiene 2 meses de embarazo y que Luis me iba a dejar, porque su hijo no podía crecer sin un padre. Así que era lo mejor que yo vaya haciendo mis maletas y me vaya de la casa con mis hijos. Estaba tan enfurecida que la eché inmediatamente. Llamé a mis padres y les pedí que se llevaran a mis niños toda la tarde. Ellos no hicieron preguntas porque me vieron muy alterada y simplemente se llevaron a mis niños. Luego corrí a la casa de mi suegra y le dije todo lo que estaba pasando. Ella simplemente me miró y me dijo: todos los hombres hacen eso, mamita, todos los hombres se engañan. Y si vos eres lo suficientemente mujer, vas a saber perdonar a mi hijito. Y si su amante de verdad está embarazada, dile que te dé a ti el niño, para que tú lo críes como si fuera uno de los tuyos. Le respondí: señora, usted está loca. Ninguna mujer con dignidad haría eso. Y ella me dijo: si tú quieres a mi hijo, lo vas a hacer. Es tu deber. Y si no lo quieres hacer, tienes el camino totalmente libre para que mi hijo haga lo que él quiera. Yo me enfurecí, me puse de pie y le dije: usted puede meterse a su hijo por donde no le da el sol. Y me fui. Ella me empezó a gritar un montón de cosas y la verdad no estoy muy orgullosa de eso. Pero en fin. Volví a casa. Llegó Luis y le dije que lo sabía todo. Él me miró y ni siquiera intentó negarlo. Me dijo que no es la primera vez que él me engañaba y que lo hacía desde que éramos novios. Que él era hombre y como hombre no se podía limitar a una sola mujer. Pero que yo era su esposa y que no importaba las amantes que tenga ahora o que iba a tener después, porque siempre iba a estar conmigo. Yo le dije que no lo quería volver a ver en la vida y entonces él me amenazó con quitarme a mis hijos si yo pedía el divorcio. Y la verdad él podía hacerlo, porque Luis era el único que trabajaba y todo estaba a su nombre. Poco después de que nos casamos yo me quedé embarazada y no ejercí mi carrera, aunque sí tenía el título. Únicamente me dediqué a ser ama de casa a tiempo completo, pero la verdad todo esto no me importó. Decidí luchar por la custodia de mis hijos y le dije a Luis que si él quería hacer lo mismo, podíamos hacer, que nos veríamos en tribunales. Me fui a casa de mis padres y cuando los niños se durmieron, les conté todo lo que había pasado. También les mostré las fotos y ellos me dijeron que iban a apoyarme en todo lo que yo decidiera, pero que sería lo mejor pedir el divorcio. Porque si un hombre no me respeta y me engaña una vez, nada lo va a detener en hacerlo de nuevo. Todo esto me dolió, pero sé que tienen razón. Al día siguiente me puse en contacto con un abogado, que es muy amigo mío. Le conté toda la situación y él me ayudó mucho, porque Luis no me facilitaba el divorcio. Tuvimos que llegar a juicio. Al principio él exigía la custodia total de los niños, pero luego de 2 o 3 semanas decidió que sería mejor que ellos se queden conmigo, porque su nueva pareja, Nicole, no quería a los niños en casa. Así que lo hicimos de esa manera. Los niños se quedaron conmigo. Luis tenía el derecho a verlos los fines de semana y también tenía que pasarme manutención por ellos. Como la casa y todo lo demás estaba a su nombre, se quedaron con él. Pero desde el primer mes y hasta el día de hoy, Luis no me ha pasado un solo peso de manutención. Y solo vio a los niños 1 o 2 veces. Lo que me dolía de todo esto es que mis niños siempre preguntaban por su papá, y cuando intentábamos llamarlo, no contestaba. Contestaba su amante y nos decía que Luis estaba ocupado, que no debíamos molestarlo. Yo ni siquiera llamaba a Luis para saber cómo estaba él o para pedirle dinero. Solo quería que nuestros hijos hablaran con él porque lo extrañaban muchísimo.
pero de nada servía. Poco después de mi divorcio, mi amigo me ayudó a conseguir trabajo en su oficina, así que tenía dinero para mantenerme a mí y a mis niños tranquilamente, además de que mi padre y mi madre nos apoyaban muchísimo. Pero desde que Luis se divorció, se hizo totalmente la vista gorda con nuestros hijos, y el día en que nació el niño que él tuvo con su amante, fue peor. Me llamó su madre para decirme que nunca más debía molestar a su hijo, que él ahora tiene una nueva familia, y que si yo tengo un poquito de dignidad y autorrespeto, no lo volvería a molestar. Yo le dije, está bien, él está divorciado de mí y lo que haga con su vida no me interesa, pero no está divorciado de sus hijos, que él tiene una responsabilidad con ellos y tiene que cumplirles como padre. Y simplemente ella me colgó diciendo que ahora él tiene un nuevo hijo y tú debes ocuparte de los tuyos. Esto me dolió mucho por mis niños, porque ellos seguían y seguían preguntando por su papá, y yo trataba de compensarlos siempre, y procuré que nunca les faltara nada, además de que seguido les hacía regalos o nos íbamos de viaje juntos. Pasaron algunos años, y pensé que mis hijos habían olvidado a su papá, porque dejaron de preguntar por él. Pero se acercaba el cumpleaños número 12 de mi hija, y ahí me enteré que ella lo había contactado por Facebook, había sacado su número de allí, y lo había invitado a la cena que haríamos por su cumpleaños. Sorprendentemente, él apareció. Llegó totalmente ebrio y furioso. Entró gritándoles a mis hijos que él ya no los quería, que no debían buscarlo, que él ya no era su padre. Mi niña, conmocionada por todo esto, intentó abrazarlo, pero él la apartó y le tiró una bofetada muy fuerte. Mi papá se molestó mucho. Yo ni siquiera toco a mis hijos. Y que venga este hombre a golpear a sus nietos, lo enfureció. Todos lo terminamos echando de la casa. Él se fue gritando que odiaba a mis hijos, que se arrepentía de haberlos tenido y que no quería volver a saber de ellos. Además que en su locura sacó una navaja y dijo que les cortaría el cuello a los niños si lo buscaban de nuevo. Todo esto les rompió el corazón. Se la pasaron llorando meses y tuve que llevarlos a terapia para que puedan sanar del daño que les hizo su padre. Con todo esto yo estaba furiosa, así que hablé con mi amigo. Le pregunté qué podía hacer, porque Luis jamás me pasó pensiones, jamás vino a ver a sus hijos, y ahora que vino, terminó amenazándolos de muerte y rompiéndoles el corazón. Él me dijo que podíamos quitarle el apellido de Luis a mis hijos. Esto es algo que no se puede hacer en todos los países, pero en el mío sí. Cumplíamos las condiciones, así que decidí hablar de esto con mis padres. Ellos me dijeron que respetarían lo que yo decida, pero que sería bueno que hable con los niños. Hice eso. Mi niña para este entonces ya tenía 14 años y mi hijo 12, y ambos dijeron que no querían volver a saber nada de ese hombre. Y juntos decidimos hacer el cambio oficial. Obviamente se le tuvo que notificar a Luis para ver si él quería intervenir o detener el proceso, pero nunca lo hizo. 2 meses después, mis hijos ya no llevaban su apellido. Prácticamente se había desvinculado de nosotros y ya no tenía ningún derecho sobre los niños. Es decir, que si yo quiero sacar a mis hijos del país, hacer algún trámite o lo que fuera, no necesito que Luis me firme nada. Nuestras vidas siguieron sin más, hasta que hace como un año atrás, Luis apareció en mi puerta, llorando. Cuando abrí, se me arrojó a los pies diciéndome que quería que lo perdonara, que quería volver a nuestras vidas y que además yo no tenía ningún derecho en quitarle su apellido a mis hijos. Yo le dije que esto se le había notificado a él y que si él quería detener todo esto, lo podía haber hecho en su momento. Además le dije que él no tenía ningún derecho a reclamar porque él no estaba presente en la vida de los niños y que ahora tiene un nuevo hijo y una nueva familia, que no vuelva a molestarnos, que él ya les había roto mucho el corazón a mis hijos y que yo no lo permitiría otra vez. Él me dijo que el hijo que tuvo con Nicole ni siquiera era de él y que además Nicole lo había dejado por otro hombre con mucho más dinero. Y antes de irse, le mostró los papeles de la notificación en la cual se le avisaba a Luis que a mis hijos se les iba a cambiar el apellido. Él me dijo que no sabía nada y que recién había caído en cuenta de lo estúpido que había sido. Por eso intentaba recuperar a nuestra familia. Yo le dije que era demasiado tarde, que se largue. Al día siguiente, él y su madre bombardearon mi teléfono con llamadas y mensajes. Su madre me envió un mensaje en el que dijo que yo era una persona muy cruel, que no tenía ningún derecho de hacer esto, de hacer sufrir así a su hijo, y que era mi obligación darle una oportunidad a él, porque yo lo estaba haciendo sufrir con todos estos problemas, y que además ella extrañaba mucho a sus nietos, aunque en realidad jamás preguntó por ellos. Con todos estos problemas tuvimos que ir a juicio otra vez, porque Luis me denunció alegando que yo había cambiado el apellido a mis hijos sin notificarle, y la juez de hecho había determinado de que como a Luis no se le había informado oficialmente, el juicio se tenía que llevar a cabo.
Finalmente aquí preguntaron a mis hijos si ellos querían llevar el apellido de su padre y ambos dijeron que no. Contaron todo lo sucedido en el cumpleaños de mi niña, cómo su padre los había amenazado de muerte y les había roto el corazón. Tras escuchar todo esto, la jueza determinó que mis hijos solo llevarían mis apellidos, pero si ellos en algún momento de sus vidas quisieran volver a tener contacto con su padre, arreglar su relación o quizás cambiarse el apellido en el futuro, lo podían hacer. Luego de esto, Luis se arrodilló ante mí y volvió a pedirme perdón. Sacó un anillo y me propuso matrimonio otra vez. ¿Pueden creerlo? Obviamente que lo dejé ahí llorando y me fui con mis hijos. Luis y su madre empezaron a inventar chismes sobre mí por todo lado. Decían que era una persona muy malvada, muy fría, muy cruel, pero en realidad no me importa. Él, en su momento, tuvo una familia y no la supo valorar. Además de que son mis hijos los que decidieron no llevar el apellido de su padre. Yo no los voy a obligar a llevarlo. Menos aún si él les hizo tanto daño y durante tantos años no se hizo responsable por ellos. Algunas personas me dijeron que sí, soy muy mala y cruel, porque hay mujeres que aguantan muchas cosas más horribles porque quieren que sus hijos crezcan con un padre. Y que a estas mujeres jamás se les cruzaría por la cabeza hacer lo que yo hice. Pero con toda la honestidad del mundo, yo no estoy dispuesta a aguantar este tipo de cosas. Pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas? Uy, 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 uy. La historia es un poquito fuerte en realidad. Aunque en este caso estoy totalmente a favor, porque fueron los muchachos los que decidieron ya no llevar el apellido de su padre, y siempre existe la opción de retractarse si es que ellos así lo desean. Además de que sí, si el hombre no se ha hecho responsable de sus hijos durante tanto tiempo, y encima cuando los ve comporta de una manera tan bochornosa, les rompe el corazón y todavía los amenaza, mujer, estás en todo tu derecho de actuar y tomar las decisiones que sean necesarias para cuidarlos. Pero, ¿ustedes qué opinan? Ya sabes, si te gustan mis videos, dale like, comenta, comparte y sígueme en TikTok y en YouTube. Soy Vane, chao chao.